Continúan secuestrados los 33 militares que el pasado lunes fueron retenidos contra su voluntad por una comunidad del municipio de El Retorno en Guaviare. En las últimas horas se conoció que en medio de la operación en la que se neutralizó a alias Dumar, un civil resultó muerto. Esta sería la razón por la que inicialmente la comunidad secuestró a los uniformados. Dos versiones se tejen alrededor de este hecho. En la primera, se dice que el líder campesino habría quedado en medio del fuego cruzado. La segunda señala que alias Dumar se habría escondido en la casa de ese hombre y que al entrar el ejército a la vivienda para buscarlo, tanto el guerrillero como el líder social murieron en el enfrentamiento. Pero ¿cómo van a venir a matar a un campesino y amarrar a la población civil, hermano? Inicialmente, los pobladores que tienen secuestrados a los militares condicionaron la entrega de los uniformados solo hasta cuando el ejército entregara el cuerpo del campesino. Pese a ser devuelto horas después, estos siguieron retenidos. La razón, los campesinos ahora exigen que los soldados les regresen las pertenencias que, dicen los pobladores, se llevaron los militares de esa vivienda como plata y joyas. Red Más Noticias intentó hablar con el alcalde del municipio El Retorno, Johnny Casanova, para escuchar su versión del por qué considera que el hecho no es un secuestro, sino una retención. No obstante, el mandatario local se negó a darnos una entrevista, argumentando que varios medios en los que dio declaraciones hoy desvirtuaron su información. La situación para los militares cada vez es más complicada. En horas de la mañana, un dron sobrevoló la zona de la vereda donde se encontraban a cielo abierto. De inmediato, tuvieron que correr para resguardarse debajo de unos árboles para no ser detectados por el aparato no tripulado. A esta hora, el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército se encuentran en Guaviare para que, junto con la delegación de la Defensoría, se logre una negociación para liberar a los 33 uniformados. La situación de los 33 hombres de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia, que son los hombres más capacitados, es crítica en El Retorno Guaviare. Están siendo objeto de hostigamientos por parte de las disidencias de las FARC, del bloque Amazonas. Dicen que es comunidad, pero se sabe que es comunidad o instrumentalizada o son terroristas que se visten de civil. Porque o si no, explíqueme cómo una comunidad va a sacar drones con explosivos para hostigar a los militares. Porque eso es lo que está pasando y esa es la información oficial que dan las fuerzas militares. El propio comandante de las fuerzas militares, el almirante Cubides, responsabiliza a las disidencias de las FARC. 72 horas y sigue pasando el tiempo. No tienen comida, no tienen agua. Lo poco que tienen son la comida de campaña, la ración de campaña que les dan a los militares. No tienen absolutamente nada más. Y muchos se preguntan, si son de las fuerzas especiales, ¿por qué no han podido salir? ¿Por qué no los han rescatado? ¿Qué pasa? ¿Qué se está haciendo desde la institucionalidad para sacarlos vivos? Porque ya hay algunos que están presentando problemas psicológicos, Paula, usted lo decía, problemas físicos. Entre tanto está ya el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército y la Defensoría del Pueblo para tratar de sacarlos con vida. Pero el tiempo pasa y están en situación crítica 33 de los mejores oficiales de las Fuerzas Especiales de Colombia. Y mire, Giovanni, le tengo un dato que no es menor. 241 miembros de la fuerza pública han sido secuestrados por las comunidades en lo que va de este año, y hago énfasis en la palabra comunidades, justamente por esos interrogantes que usted también dejaba sobre la mesa. ¿Realmente son comunidades? ¿Qué tan coaccionadas están? ¿Qué tan infiltradas están por estos grupos criminales? Al lugar todas las preguntas que se está haciendo la sociedad civil sobre este caso. ¿Por qué lo callaron desde el Ministerio de Defensa durante 3 días? ¿Por qué esa falta como de premura en reaccionar para rescatarlos? Muy bien que el ministro de Defensa, muy bien que el comandante de las fuerzas militares se nieguen a llamar esto retenciones y lo llamen secuestros, pero eso no es suficiente. Aquí es urgente recuperar el control estatal y esto pasa porque este tipo de situaciones dejen de presentarse y que cuando sucedan pues se actúe rápidamente, entre otras cosas, porque no se puede permitir Colombia seguir escuchando mandatarios locales como escuchábamos al alcalde del Retorno, temerosos de poder hablar y entregar una versión acerca de lo sucedido. Eso habla de lo coaccionados que están por la realidad de sus zonas, esas zonas en las que ellos se supone deberían ejercer un control.
Tres cosas inauditas. Efectivamente, esa falta de control del territorio de parte del Estado hace que los poderes regionales, la mayoría de ellos ilegales, sean los que en últimas terminen poniendo contra la pared a las autoridades, oponiendo a la comunidad de carne de cañón y en últimas manipulando los mecanismos y los hilos para tener el control local. Primera cosa inaudita, sucede en un inmenso porcentaje del territorio nacional, en distintas regiones, especialmente las regiones donde han coincidido dos fenómenos: el auge del narcotráfico, entre otras cosas, por las muy limitadas y precarias políticas de erradicación del actual gobierno, pero en segundo lugar, aquellas zonas en las cuales, en medio de esa paz total fallida, se pactaron en el pasado, en los últimos 2 años, unos ceses al fuego y unos acuerdos con los grupos alzados en armas que terminaron redundando en esta situación. Primero, la falta de control territorial que pone a las autoridades locales contra la pared. Segunda cosa inaudita, que la comunidad reclame que si en estas acciones de la fuerza pública cayó un miembro de la comunidad y termine tratando de hacer justicia por mano propia. En últimas, secuestrar a estos militares es como decir, bueno, nosotros aquí vamos a ejercer la justicia. Es la justicia, es la fiscalía, son las autoridades judiciales las que en últimas deberían decir, sí, aquí hubo un comportamiento en el cual se terminó afectando a la sociedad civil e incluso la misma justicia penal militar la que al final debería decir, aquí hubo un comportamiento irregular de parte de las fuerzas militares, no la sociedad tomando justicia por mano propia. Pero el tercer elemento inaudito es que no haya capacidad de rescate. ¿Cómo es posible que pasados 3 días se hizo el anuncio, pasados 4 días vamos para 5 días y no haya capacidad del gobierno, no haya capacidad de la fuerza pública de rescatar a sus propios hombres? 3 circunstancias totalmente inauditas. A propósito de esto, en redes sociales, televidentes o personas del público muy acuciosas y muy amablemente que nos aluden a nosotros con calificativos impublicables que dicen, y ustedes es que no ven las cifras, están siendo injustos porque a la fuerza pública se le ha reducido el número de bajas en medio del gobierno del presidente Petro. Sí, se le ha reducido el número de bajas porque se ha reducido el número de confrontaciones con los grupos al margen de la ley, justamente, es obvio. Pero sí, si miramos las cifras, vamos a dar 2. En el tercer año del gobierno de Gustavo Petro hubo 1.040 secuestros, en su primer año 530. Eso es casi que una duplicación en el número de secuestros en lo corrido del actual gobierno. Y si quieren ir ustedes más allá, en actos terroristas también se ha multiplicado el número. Los actos terroristas corresponden a las cifras que acabo de dar. 530 en el primer año de Gustavo Petro, 1.040 en el tercer año de Gustavo Petro. Los secuestros corresponden a estas cifras. Primer año de Gustavo Petro, 294, tercer año, 341. Sí vemos las cifras y efectivamente ha reducido el número de bajas de la fuerza pública por esa retracción de la fuerza pública frente a los grupos al margen de la ley. Pero eso no muestra de ninguna manera el verdadero fracaso de la paz total. Y eso, Mauricio, que usted no está hablando de las cifras de extorsión, porque si usted va a las cifras de extorsión, todavía es más delicado el asunto. Claro, hay menos bajas, pero porque no se está entrando en confrontación con los grupos ilegales, terroristas, guerrilleros, narcotraficantes. No se están enfrentando, por eso es que hay tanto control territorial de esos grupos armados ilegales.